Bienvenidos a este nuevo encuentro de Trama Internacional. Hoy vamos a hablar de algo interesante, algo que ha llamado la atención en las últimas horas, principalmente en Estados Unidos, pero que no ha tenido una repercusión muy grande en los grandes medios de comunicación. Algo que es interesante porque lo que ha acontecido tergiversa en gran manera los acontecimientos históricos y lo que todos conocemos como la historia en sí mismo. Esto tiene que ver con algo que sucedió hace un par de días en el Congreso de Estados Unidos y en lo cual la congresista Marjorie Taylor Greene, representante republicana por el estado de Georgia en el Congreso de Estados Unidos, publicó en sus redes sociales una lista de ejemplos contemporáneos de antisemitismo. Esta palabra antisemitismo ha estado en boga y en la boca de muchos en los últimos tiempos, incluyendo de la A a la Z cualquier crítica hacia el Estado moderno de Israel o hacia cualquier acusación que se tenga incluso con contexto histórico, puede ser acusado de antisemita, es decir, anti-israelí, aunque la descendencia de Sem bíblicamente incluye a los árabes, los cuales representan más del 98% del pueblo semita en la actualidad, lo cual siempre es una discusión bastante interesante para tener en cuenta. Esta lista que publicó la congresista de Estados Unidos está incluida en la legislación contra el antisemitismo aprobada este miércoles por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Así, entre otros de los ejemplos de odio hacia los judíos que se menciona en el documento, está el uso de los símbolos e imágenes asociadas al antisemitismo clásico, para caracterizar tanto al Estado de Israel o a los israelíes, mientras que también la legislación detalla como ejemplos de manifestaciones antisemitas las afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús o el llamado libelo de la sangre, que son los alegatos surgidos durante el medioevo en Europa, en los cuales se acusa a los judíos de matar a niños para rituales. El antisemitismo está mal, escribió la representante republicana por Georgia en su cuenta en la red social Twitter, ahora X, pero añadió que no apoyaría una legislación en la que se pudiera condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos, algo que es una realidad histórica y aceptado por todos. Otras acciones antisemitas incluidos y mencionados en el proyecto de ley incluyen acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos de todo el mundo que a los intereses de sus propias naciones, hacer acusaciones sobre una conspiración judía mundial o afirmar que los judíos controlan los medios de comunicación, la economía o el gobierno, así como establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los nazis. Esto es muy interesante porque siempre hay que hilar fino y ver hasta qué punto algunas de estas acusaciones entran dentro de antisemitismo y si acaso estas medidas de censura, ataques, condenas por parte del gobierno de Estados Unidos no influye también en el desarrollo humano, en la democracia y en la libre expresión de los hechos y de los acontecimientos tal cual como son. Como bien se indicaba, cualquier odio hacia cualquier persona es un gran mal, pero mucho más es mentir o no hablar con la verdad o callarnos ante hechos que son claramente comprobables. Estas acusaciones abiertamente incluso en contra de la comunidad de cristianos en Estados Unidos, la cual pisa muy fuerte y que a la misma vez representa uno de los apoyos más grandes, como es el lobby evangélico a favor del Estado de Israel, viene a ser algo muy interesante y muy contrario que siempre hay que tener en cuenta. Y un hecho que muchas veces se ignora es la persecución de los cristianos en la Israel actual, como los cristianos están sumamente limitados en la ciudad santa de Jerusalén y cómo los cristianos de manera constante sufren abusos y ataques por parte de las autoridades actuales de Israel por manifestar su fe cristiana. Las acusaciones de decir que los judíos no fueron responsables de la muerte de Jesús no es nueva y es una estrategia que ha estado utilizando incluso el Estado de Israel, en el cual el mismísimo primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Cristo, si alguna vez llegó a existir realmente, fue una persona fracasada porque lo que él tendría que haber logrado por la fuerza
lo intentó lograr con el diálogo y el amor. En palabras del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Cristo un fracasado total y que no supo defender a su propia nación judía. Algo sumamente interesante porque estas acusaciones abiertas en contra de los cristianos no es nueva, y estas nuevas medidas aprobadas en Estados Unidos lo único que hace es seguir recortando libertades en el país supuestamente de la libertad, por lo cual son hechos que muchos medios han ignorado, pero que creo que es necesario tener en cuenta, y más ante la ola de protestas en las universidades estadounidenses que se dieron en los últimos días, donde muchas universidades a lo largo y a lo ancho en Estados Unidos siguen siendo el centro de masivas protestas estudiantiles en apoyo a Palestina, mientras la policía interviene a través de una dura represión para intervenir en varios centros educativos con el fin de dispersar a los manifestantes. Incluso se plantea la posibilidad de hasta desplegar la Guardia Nacional en medio de estas masivas protestas que crecen y se expanden por todo Estados Unidos. Todos estos hechos revelan que las mismas políticas del gobierno norteamericano en apoyar al Estado de Israel siguen siendo equivocadas y siguen comprometiendo la seguridad de los Estados Unidos.